¿Cómo está, amada iglesia? En Cristo. En Cristo. Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ya nos gozamos, ¿verdad? Ya alabamos, ya glorificamos, ya exaltamos el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a alimentarnos, vamos a pasar al plato fuerte, vamos a comer de Cristo. Bien, hermano, vamos rápidamente al Evangelio de Juan. Ahora el Evangelio de Juan anda de moda. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 57. Vamos a leer desde el 56. Desde el 56. Juan capítulo 6, versículo 56. Dice el Señor Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Son uno. Y luego dice el versículo 57: como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Entonces el Señor Jesús quiere que lo comamos. Quiere que nos alimentemos de Él. Él quiere ser nuestro alimento constitutivo. Bien, hermano, luego andamos enfermos porque comemos otras cosas que no son Cristo y nos indigestamos, nos enfermamos. Tenemos que comer a Cristo en todo momento, en todo tiempo. Amén. Padre, te damos las gracias, oh Señor Jesús, porque en esta mañana nos reúnes en la unidad del Espíritu Santo, la cual habita en la iglesia, en tu cuerpo, Señor. Señor Jesús, te damos las gracias porque nos permites saber que tú eres nuestro alimento, saber que nosotros necesitamos comer de ti, Señor Jesús, para ser vivificados, para ser desarrollados en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres uno con nosotros, Señor. Gracias porque tú eres uno con la iglesia, porque tú eres uno con el cuerpo. En el nombre de Jesús, habla en nuestras vidas. Permítanos recibir esta palabra de vida, Señor, como nuestro alimento constitutivo, para nutrirnos, para salir fortalecidos, para fortalecernos, Señor Jesús, en nuestro espíritu, y que de esa manera, Señor, nosotros sepamos y podamos hacer tu voluntad, para hacer tu expresión, para representarte, para ejercer tu dominio y tu autoridad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el Señor quiere que le comamos, y por eso ahorita vamos a comer de Cristo, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de Juan, hermano, es el Evangelio de vida. Es el Evangelio de la vida. Mira, la Biblia inicia con vida y termina con vida. ¿Sí? En el Génesis vemos el árbol de la vida, y en el Apocalipsis, en el último capítulo, vemos nuevamente el árbol de la vida. Pero el Evangelio de Juan es el puente, por así decirlo, entre Génesis y Apocalipsis. Es el puente que está en medio de la escritura de la Biblia. Y el Evangelio de Juan es un Evangelio de vida. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesucristo como la vida, ¿verdad? Entonces, la vida, hermano, tiene un principio básico, ¿sí? Tiene un principio básico, y el día de hoy vamos a escudriñar el principio básico de la vida. Amén. Entonces, en
En el Evangelio de Juan, hermano, el apóstol Juan nos presenta 9 casos. 9 casos, hermano, los cuales muestran la necesidad del hombre. Cada caso muestra una necesidad que el hombre tiene. Amén. Entonces, en estos 9 casos nosotros nos vamos a dar cuenta lo que el principio básico de la vida efectúa en cada caso. Amén. Entonces, dice la Escritura que la vida es Cristo mismo. ¿Por qué nos hablan tanto de vida, hermano? Porque Cristo es vida. ¿Sí? Cristo es vida. ¿Sí? Entonces, Cristo es la vida. Y Cristo o esta vida es quien satisface todas nuestras necesidades. No hay otra cosa, hermano, que satisfaga tu necesidad. Si tú estás enfermo, tú tienes una necesidad de ser sanado. Solamente la vida puede satisfacer esa necesidad. Amén. Mira, yo me acuerdo, hermano, que hace muchos años yo tenía un problema muy fuerte con las adicciones, ¿verdad? Y un día, por ahí, conozco el programa de AA. Y yo me acuerdo que en el programa de AA decían los alcohólicos que el hombre tenía un vacío existencial, ¿sí? Que no podía ser llenado con nada, y que nosotros utilizábamos el alcohol, la droga, todo lo que es compulsivo, ¿verdad? Para llenar ese vacío. Y lo único que conseguíamos era más vacío. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se le conocía o por qué se le llamaba vacío existencial? Porque no había nada que lo pudiera llenar. ¿Sí? Eso era lo que enseñaba el programa AA. Pero la Escritura nos enseña lo mismo, hermano, pero con otros términos, con otras palabras más profundas, más espirituales. ¿Sí? Entonces, el hombre, hermano, el hombre natural, la creación de Dios, está hueco. Acuérdate que nosotros somos vasijas, somos vasos que fuimos creados para contener a Dios, para estar llenos de Dios, para contener la vida de Dios. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos o contengamos la vida de Dios? Precisamente porque esta vida es lo único que puede llenar ese vacío existencial. ¿Sí? La vida es lo único que me puede llenar a mí, que soy un vaso vacío. ¿Sí? Entonces, este vaso tiene que ser lleno. Entonces, dice Juan capítulo 1, versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4 dice que en él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Amén. La vida era la luz de los hombres. Y luego dice Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y luego dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es tener vida en abundancia, hermano? Pues que estés lleno de Cristo, que tu copa rebose. Decía el salmista, ¿verdad? Mi copa está rebosando ahí en el Salmo 23. Cristo, en otras palabras, está derramando.
Amén. Entonces dice, yo he venido para que tengan vida. ¿A qué vida se refería Jesús? No a la vida física, no a la vida natural, sino a la vida eterna, a la vida divina, ¿sí? De Dios, a la vida increada, la vida indestructible. Y luego ahí en Juan capítulo 14, 6, Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la realidad y la vida. Yo soy la vida, dice. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, esto es con respecto al Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos que Jesucristo entonces es la vida. Él es vida. Amén. En el Antiguo Testamento, hermano, Cristo es representado como el árbol de la vida. Cuando Dios le dice, de todo árbol puedes comer, dice que hizo nacer todo árbol bueno a la vista y delicioso para comer, también el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Entonces, en el Antiguo Testamento, Cristo es representado como el árbol de la vida, ¿sí? Y este árbol que nosotros podemos ver en el libro de Génesis es el que produce la vida, que a través de toda la escritura, hermano, tú vas a encontrar pura vida, pura vida, pura vida. Es lo único que produce el árbol de la vida, vida. ¿Sí? Ese árbol, hermano, que tú ves en Génesis, es el que te produjo a ti como una nueva criatura. Ese árbol es el que produce al nuevo hombre, a la nueva creación. Amén. Y la vida, hermano, que produce ese árbol es la necesidad del hombre. Esa es la verdadera necesidad del hombre. Amén. Entonces, ¿por qué la vida es la necesidad del hombre, hermano? Porque solamente Cristo puede suplir nuestras necesidades. Solamente Cristo puede suplir la necesidad del hombre. Cualquier necesidad que sea, hermano, cualquiera. Amén. Cualquier necesidad. Entonces, si vamos hasta aquí, ¿entendiendo? Ok. Déjame Entonces el Evangelio de Juan, hermano, nos presenta 9 casos. Amén. Y cada caso, hermano, es una necesidad que el hombre tiene y que solamente la vida, solamente Cristo puede suplir. ¿Sí? Tenemos el caso del hombre moral que necesita la regeneración. Ese es el primer caso, ahorita lo vamos a ver. Estos 9 casos, hermanos, van agrupados de 3 en 3 en 3. Hoy vamos a ver 3, los primeros 3 casos que tienen que ver con el hombre moral, ¿sí? Que necesita ser regenerado. Tiene que ver con el hombre enfermo que necesita ser sanado, ¿sí? Y tiene que ver con la mujer, la mujer samaritana, ¿sí? Que necesita el disfrute, ¿sí? Entonces, está la necesidad del hombre moral, la regeneración, la necesidad de la mujer inmoral, ¿sí? Que es ser satisfecha por la vida divina de Dios. Luego está la necesidad del moribundo que necesita ser sanado por la vida. Amén. Después está la necesidad del imposibilitado
que necesita ser vivificado por la vida. Después está la necesidad del hambriento. ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad del hambriento? Ser alimentado por la vida. Está la necesidad del sediento, y es ser saciado por la vida. Amén. La necesidad de los que están bajo la esclavitud del pecado, y es ser libertados por la vida. Amén. Está la necesidad de los ciegos. Todo esto nosotros somos, hermano. Somos seres morales, somos seres inmorales, somos enfermos, somos incapacitados. ¿Sí? Esto está bien interesante. Entonces está la necesidad de los ciegos que están en la religión, y ellos necesitan recibir la vista para poder ver, para poder ser pastoreados por la vida. Amén. Después está la necesidad de los muertos, que necesitan ser resucitados por la vida. No son los muertos físicos, sino los muertos espirituales. Necesitan ser resucitados por la vida. Amén. Y esos son los 9 casos, las 9 necesidades que el hombre tiene. Entonces, todas esas necesidades, hermano, forman o han creado un vacío existencial. Había una mujer ahí en la escritura, hermano, que dice que ella había estado enferma por 18 años, muchos años había estado enferma. Y ella visitaba doctores y doctores y doctores, hermano. ¿Sí? Y dice la escritura que había gastado todo su dinero y nunca pudo ser sanada. Una necesidad que tenía. O sea, no había nada, hermano, que pudiera satisfacer la necesidad de esa persona. Y cuando ella tiene un encuentro con Jesucristo, esa mujer es sanada. La vida de Cristo fue quien sanó a esa mujer. Amén. Entonces, la vida, hermano, la vida de Cristo es lo único que nos puede sanar, es lo único que puede suplir las necesidades que el hombre tiene. Amén. Entonces, ese es el motivo por el cual Cristo vino como vida. A eso vino el Señor Jesús, a sanar a los enfermos. Mira, todos los milagros, hermano, que el Señor Jesús hizo, solamente eran un tipo o eran una sombra de la realidad. ¿Cuál es la verdadera enfermedad? El pecado. ¿Por qué? ¿Por qué mi cuerpo, hermano, está enfermo? O sea, me refiero a que está enfermo porque en mis miembros está el pecado. Y la enfermedad tipifica muerte. ¿Sí estamos entendiendo? Cuando a una persona, hermano, se enferma, ¿sí? Si tú te das cuenta, muchas personas se mueren por causa de una enfermedad. Entonces la enfermedad es, como dice el hermano Eliseo, la antesala de la muerte. ¿Sí? Entonces, a eso viene el Señor Jesús como vida, a satisfacer nuestras necesidades. Y cuando hablo de satisfacer mis necesidades, no quiero que tú pienses en tu mente ni en tu corazón, hermano, dinero. Ay, es que yo necesito dinero. No. Si tú necesitas ese tipo, si esa es una necesidad que tú tienes, ponte a trabajar.
como debe de ser. Ponte a ahorrar dinero, amárrate a la tripa, dicen por ahí, ¿verdad? Sacrifícate, no compres cosas que no necesites, no malgastes el dinero y vas a ver cómo vas a poder hacerte de tu carro. Amén. Esfuérzate, pero las necesidades de las cuales nos habla el Señor, hermano, son otras. Las necesidades que la vida suple son otras, son necesidades espirituales. Amén. Entonces, el apóstol Juan usa estos 9 casos, hermanos, para presentar algunos puntos espirituales sumamente importantes. Uno de ellos es la regeneración, ¿sí? El disfrute, y el otro es la sanidad. Son los 3 que vamos a ver hoy. Amén. Estos casos, hermano, exponen la condición y la necesidad del hombre. Amén. En primer lugar. En segundo lugar, estos casos revelan la manera en que el Señor, quien es la vida, se ocupa de todas estas condiciones y cómo se ocupa de ellas, y también satisface todas las necesidades del hombre. Entonces primero tenemos el caso de Nicodemo, ¿sí? Que representa al hombre moral que necesita ser regenerado. Amén. Gloria a Dios. Fíjate bien, con respecto al hombre moral, hermano, hay dos casos que vamos a estudiar, ¿sí? El hombre moral y el hombre inmoral. Amén. En el caso del hombre moral, ¿sí? Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Este caso del hombre moral nos presenta a una persona privilegiada, ¿sí? A una persona apacible, a una persona humanamente sabia, sabiduría humana, ¿sí? Y dice Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Esa es la primera necesidad del hombre, la que vamos a ver ahorita. La primera necesidad del hombre. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: Ahora bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, Nicodemo representa al hombre moral por la manera, sí, por el vivir de este hombre. Este hombre era un hombre judío, ¿verdad? Era un hombre que dice la Escritura que era principal entre los judíos, ¿sí? Era un fariseo, era un maestro de la ley, una persona que tenía mucha letra, mucho conocimiento. Amén. Entonces, cuando él tiene un encuentro, lo hace con la intención de aprender más para vivir mejor. Amén. Entonces, el hombre moral, hermano, ¿qué es un hombre moral? El hombre moral es aquel que lleva una vida recta y aceptable por la religión y por la sociedad.
Ese es un hombre moral. Amén. Y Nicodemo era esa persona, una persona moral de clase alta que acudió al Señor, dice, de noche, porque él tenía miedo que lo vieran, ¿sí? Por eso va de noche. Entonces él va con el fin de adquirir más conocimiento para ser mejor persona. Amén. Nicodemo era un caballero superior, sumamente culto. Por eso vemos el caso del hombre moral. Era muy religioso. Amén. Y buscaba a Dios y era temeroso de Dios. Ese era Nicodemo. Amén. Entonces, aunque él era un hombre religioso, aunque era un hombre que buscaba de Dios, aunque era un hombre temeroso de Dios, él tenía una necesidad. Aunque él se portaba bien, por así decirlo, ¿verdad? Él tenía una necesidad, ¿sí? Necesitaba ser regenerado. El Señor Jesús se lo dijo: de cierto te digo que el que no nace de las aguas no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? En otras palabras, está diciendo que el que no es regenerado, ¿sí?, por el Espíritu Santo, no puede ser introducido a la vida. El que no es regenerado no puede pasar de la muerte a la vida. Entonces, esa era la principal necesidad del hombre, ser regenerado. Amén. Entonces, mira, hermano, no importa si nosotros somos personas morales, si nos portamos bien, si nos portamos mal, si somos aceptables ante la sociedad o no lo somos, si somos religiosos, de esos de cada 8x8, de golpe de pecho, demanda, ¿sí? No importa, hermano, si nosotros somos esa clase de personas, necesitamos ser regenerados, necesitamos la regeneración. Amén. Entonces, no significa, hermano, que el hecho de que yo sea de esa manera, yo no necesite ser regenerado. Fíjate quién era Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, era de los meros fariseos, hermano. Y aún así el Señor le dijo: necesitas ser introducido al reino de Dios. Él iba a ver a Jesús con la intención de que el Señor Jesús le diera una buena enseñanza para adquirir más conocimiento, porque él pensaba que teniendo más conocimiento él iba a ser mejor persona. Y el Señor Jesús se la volteó. Amén. Entonces, el caso de Nicodemo, hermano, nos muestra la primera necesidad del hombre: la regeneración. Amén. ¿En qué consiste la regeneración? La regeneración consiste en que Dios se imparte a sí mismo en el hombre. O Dios deposita, Dios se imparte su vida en el hombre. Y esta vida, hermano, entonces llega a ser nuestro contenido. Portar la vida de Dios. Sí, porque esa vida es depositada en ti. En eso consiste la regeneración. Entonces, cuando este suceso se lleva a cabo, nosotros pasamos de muerte a vida. Amén. Ahora, ya fui regenerado. Muchas veces, hermano, pensamos que por el hecho de que ya fuimos regenerados, ya no necesitamos nada más. Ya no necesitamos, hermano, otra cosa de Dios más que nos cumpla nuestros caprichos. Y no, ¿verdad que no, hermana? Había una mujer, la mujer samaritana. Este es el otro caso de la inmoralidad del hombre moral, el hombre inmoral.
Amén. El segundo caso trata de una mujer inmoral, la mujer samaritana. Pero ojo, por lo regular siempre nos enfocamos, hermano, en la clase de persona que era ella. Una mujer inmoral, ¿verdad? Porque tenía muchos maridos. Así la cataloga la Escritura como una mujer inmoral. Pero vamos a profundizar más en este caso. Amén. Entonces el segundo caso presenta a una mujer alocada. Esa es una mujer inmoral, una mujer alocada y una mujer de clase baja. ¿Sí? Dice Juan capítulo 4 del versículo 6 al 18. Juan capítulo 4 del versículo 6 al 18. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque entre los judíos y los samaritanos no se llevaban, hermano, y no se tenían que hablar. Entonces a la mujer se le hace raro cómo tú eres judío y me estás a mí pidiendo un favor, ¿verdad? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos, le dice la mujer. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Amén. La mujer le dijo, Señor, no tienes vasija y el pozo es hondo. ¿De dónde pues sacas agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Sí? Y nunca pudieron saciar su sed, porque ellos bebían del agua equivocada. Y entonces hasta en ese tiempo toda la descendencia de ellos seguía bebiendo agua equivocada. Aquí lo importante es el trasfondo espiritual de esto, hermano, Ese pozo, hermano, representa algo bien tremendo. Esa agua que ellos sacaban de ese pozo, hermano, en lo espiritual representa algo muy grande. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Mira, esta historia, hermano, nos habla de dos tipos de agua. Una que no sacia la sed y la otra que sí. Amén. Entonces dice versículo 14, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Amén. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Entonces nosotros vemos, hermano, que se hablan de dos tipos de agua. Amén. El agua que nunca sacia la sed y el agua que sacia la sed. El agua que nunca sacia la sed, hermano. Nosotros estamos viendo que el apóstol Juan en esta enseñanza nos está exponiendo ese vacío existencial que hay en el hombre. Ese vacío existencial, hermano, que había en esa mujer.
Y Jesús le dice, yo puedo llenarte, yo puedo suplir, el agua que yo te voy a dar es la única que puede saciar tu sed, es la única que te va a llenar, es la única que te va a quitar va a suplir todas tus necesidades. Amén. Entonces el agua que nunca sacia la sed, hermano, representa el disfrute de las cosas materiales. Amén. Y también representa la diversión que nosotros obtenemos en el entretenimiento del mundo. ¿Sí? Eso era lo que representaba esa agua. ¿Sí? ¿Cuántas veces, hermano, el hombre no busca saciar ese vacío? ¿Sí? ¿O cuántas veces, hermano, el hombre busca la felicidad en las personas y nunca encuentra esa felicidad? El hombre que no tiene dinero, hermano, piensa que cuando tenga mucho dinero va a ser feliz. Y resulta que cuando tiene dinero, hermano, es infeliz porque vive estresado, porque vive preocupado, porque entonces él vive, hermano, todo espantado porque lo vayan a secuestrar, ¿verdad? Y nos damos cuenta que entonces es el dinero que representa a un marido, ¿sí? Nosotros somos la mujer samaritana. Ese dinero que representa a un marido no llena ese vacío. Porque ahora tengo dinero, pero me falta algo. ¿Sí? No soy feliz. No tengo una familia. Ah, bueno, ya ahora tengo una familia. Y ya cuando estamos en la familia, somos infelices. ¿Sí? Porque como es Él, a mí no me hace feliz. Sus defectos, su carácter, su manera de ser. Y entonces ese vacío sigue. Ahora me voy a ir de compras para saciar ese vacío, ¿verdad? Y compro y ese vacío sigue. Todavía ni le quito las etiquetas a alguna ropa, ¿verdad? Y ya tengo otra vez esa necesidad de ir otra vez de compras. Y así, hermano, así es el hombre. Entonces, ahora voy a buscar la felicidad en la fiesta y me voy de parranda y me echo unas queditas, dicen por ahí, ¿sí? Para olvidarme un rato de mis penas. Y resulta de que en las primeras dos, todo está bien, a todo dar. Pero ya en la tercera, hermano, empiezan los sentimientos a traicionarme, a tomar el control de mí, y me empiezo a acordar de la que me hiciste y a chillar. ¿Y cuál borrachera acá, cuál fuga? O sea, si te das cuenta cómo entonces el hombre busca maridos, hermano, para saciar esa sed. Está bebiendo de esa agua, del agua que nunca sacia la sed. Entonces, le dice el Señor Jesús, si conocieras el don de Dios, y si tú supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, si tú tomaras del agua que yo te doy. Y vemos que el Señor pone en una situación a esta mujer de que es cuestión de decisión. Tiene que decidir, ¿sí? Si tú quisieras verdaderamente ser sano, dice el Señor, o sea, yo no te obligo, tú decides si quieres sanar o no, o quieres seguir enfermo, tú
Amén. Entonces, por más agua, hermano, que tomemos de esa agua mundana, más sed vamos a tener. Mira, hermano, vamos a ver un caso cuando una persona tiene algún... Yo me acuerdo, ¿verdad? Hace muchos años, cuando yo empecé a tomar, yo empezaba echándome una cerveza. Gloria a Dios, porque el Señor ya me quitó esas malas mañas. Pero yo empezaba con una. Y luego me acuerdo que era el fin de semana. Y luego ya no era cerveza, ya después era droga. ¿Sí? Y luego ya no era nomás el fin de semana, sino era viernes y sábado. Y luego después era jueves, viernes y sábado. Luego ya toda la semana, todos los días, hermano. Al grado de que yo quería más y más para saciar mi sed. Y lo único que hacía era que ese vacío, hermano, se estaba haciendo cada vez más profundo, porque el vicio, por así decirlo, seguía creciendo, ¿verdad? Entonces, la mujer samaritana, hermano, era una mala mujer que había tenido 5 maridos, dice Juan, ¿verdad? Y estaba viviendo con un 6º hombre, ¿sí? Que no era su marido. Entonces, cada marido representa el placer o el deleite mundano. Cada marido representa el placer o el deleite mundano. Y aún hoy en la actualidad, hermano, habemos personas que estamos en los caminos del Señor y seguimos teniendo maridos. ¿Sí? Cuando nada más debemos de tener un solo marido, y ese debe de ser Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor, hermano? El Señor manda situaciones difíciles a mi vida para despojarme de esos maridos. Porque Él quiere ser el solo, nada más. Él quiere ser el único. Amén. Entonces, el caso de la mujer samaritana, hermano, vemos que trata de la inmoralidad del hombre. El hombre inmoral. La mujer bebió del agua del primer esposo, pero no quedó satisfecha. Acuérdate que el esposo representa los deleites y los placeres del mundo. Esta mujer bebe del primer esposo y no queda satisfecha. Amén. Luego bebe del segundo esposo y le pasa lo mismo. Y luego busca a un tercero, a un cuarto, a un quinto. Y como ninguna la satisfizo, entonces ella busca a un 6º hombre. Amén. Porque buscaba su satisfacción, quería ser satisfecha. Y ninguno la hacía feliz. ¿Sí? Y así es el hombre, busca cualquier cosa para ser feliz, pero nada lo puede hacer feliz, hermano, porque estamos viviendo con el marido equivocado. Estamos tomando del agua equivocada. Amén. Entonces, los cambios sucesivos de esposos de esta mujer, hermano, demostraron claramente que no importa lo mucho que hubiese bebido de esa agua, la mujer samaritana aún seguía sedienta. ¿Sí? No importa, hermano, cuánto dinero tengas, no importa cuánto trabajes, no importa cuánto te esforces, no importa cuánto estudio tengas. De todos modos, hermano, seguirás teniendo sed. ¿Sí? Porque nada de eso va a saciar la sed que hay en el hombre. Ese vacío existencial era del cual yo te hablaba. ¿Sí?
Porque ese vaso, el cual eres tú, esa vasija, hermano, necesita ser llena del Espíritu Santo, necesita ser llena de la vida de Dios, necesita ser llena de Cristo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Muchas de las veces, ¿sabes por qué renegamos, hermano, de las cosas? Porque estamos vacíos. Y acuérdate que una persona vacía, hermano, está insatisfecha. El día, hermano, que tú estés lleno de Dios, lleno de la vida, el día que tu copa esté rebosando, las situaciones que vengan a tu vida, hermano, no te van a causar insatisfacción. Tú vas a estar satisfecha porque tienes al marido correcto. Entonces el punto es, hermano, nosotros llegar hasta esa posición, ¿sí? Y que no importa lo que pase en mi vida, hermano, decíamos ayer, ¿verdad? Con el hermano Armando, si tengo a Cristo, no importa lo que pase, lo tengo todo, porque en Él está la sanidad, en Él está la llenura, en Él está la paz, en Él está el gozo, ¿sí? Entonces, tenemos lo más importante. ¿Qué prefieres, tener a Cristo o tener sanidad? A Cristo. Pero como Cristo es la sanidad, pues entonces tú ya eres sano en el nombre de Jesús. Ya eres sano. Solamente falta que tú te la creas. ¿Sí o no, hermana? Amén. Entonces, todo el que beba del agua, de los placeres del mundo, de los deleites del mundo, volverá a tener sed, dice el Señor. Amén. Entonces, este caso, hermano, nos muestra la insatisfacción del hombre, el hombre insatisfecho, la insatisfacción de la mujer samaritana. Nada puede satisfacer al hombre excepto Cristo mismo. Amén. Entonces, mientras Cristo no sea la satisfacción de nuestra vida humana, ¿sí? Nada podrá satisfacernos. Amén. Es que aquí lo importante es que Cristo tiene que ser mi satisfacción. Tú tienes que estar satisfecho, hermano, porque Cristo ya vino a tu vida como el agua viva, ¿sí? Entonces, tú tienes que estar satisfecho. Mira, es lo que te decía, una persona que ya está satisfecha, que ya tiene a Cristo como su satisfacción, no le va a importar si está pasando hambre o no está pasando hambre. Dice la Escritura, hermano, dice el apóstol Pablo, que tenemos que enseñarnos a vivir en abundancia y en escasez. Entonces, una persona que está satisfecha con Cristo, si viene una abundancia, tengo a Cristo, ¿para qué me preocupo? Si viene una escasez, tengo a Cristo, ¿para qué me preocupo? Lo importante es que tú te enseñes a vivir con la situación que estés viviendo, que te enseñes a vivir, que no reniegues, que no te entristezcas, que lo aceptes. Y muchas veces decimos, ay, yo acepto la voluntad de Dios. Muchas de las veces no, hermano. La aceptamos nomás de dientes para afuera o a medias. No, pero es que entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no tengo a Cristo como mi satisfacción, ¿sí? Tienes el ejemplo de Pablo, hermano, encarcelado con un aguijón que él le pedía al Señor que se lo quitara. ¿Y qué le decía al Señor? No, ahí se va a quedar, tu enfermedad ahí se va a quedar, va a permanecer, porque yo quiero que tú te bastes de mi gracia. Por eso dejo ese aguijón en ti, porque yo quiero que tú te goces.
Porque yo quiero que tú te enseñes a vivir en escasez. ¿Sí? Y muchas de las veces sí cuesta trabajo, hermano, aceptar la voluntad de Dios. Pero tenemos que enseñarnos, amén. Gloria a Dios. ¿Le seguimos? Y ya por último está el caso del hombre enfermo, aquel hombre que estaba a punto de morir. Amén. Juan capítulo 4, versículo 46 al 53. A ver con cuál de estos tres casos tú te identificas. Juan capítulo 4, versículo 43 al 53. 46 al 53. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y estaba allí un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pedir o rogar? ¿Rogar, verdad? A lo mejor nomás ha pedido, hermana. Necesita rogarle al Señor. Entonces Jesús le dijo: a menos que veáis señales y prodigios, no creéis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos le salieron al encuentro a decirle que su hijo vivía. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Amén. Entonces, este caso nos revela la necesidad de los moribundos, ¿sí? Y nos revela que la necesidad de los moribundos es la sanidad. Amén. Entonces, yo te mencionaba ayer, hermana, que nosotros somos moribundos. Somos seres que estamos muriendo todos los días, hermana. Mira, nuestro cuerpo, desde el momento en que nace, hermano, ¿sí?, a la misma vez vamos creciendo, pero a la misma vez estamos muriendo. Un año de vida que pasa, hermano, es un año de muerte. Ponía el hermano Armando ayer el ejemplo de que si yo tengo $70, serían 70 años de vida, ¿verdad? Cada dólar representa un año de vida. Supongamos que yo hasta el día de hoy tengo 45 años, he gastado $45. Para 70, ¿cuántos me quedan? 25 años de vida. Es un promedio nomás, ¿eh? Entonces, cada año que pasa, hermano, vamos muriendo. Decimos, mira, hermano, decimos: ay, hoy va a ser mi cumpleaños, me va a hacer una fiestonona con banda mariachi. ¿Sí? Porque estamos festejando, porque cumplimos un año más de vida. No, hermano, también estamos un año menos de vida. Estamos festejándonos nuestra muerte también, ¿no? No nomás nuestro cumpleaños. Por eso yo ya no festejo, ¿verdad? Entonces, el caso, hermano, del hombre que necesita la sanidad, del hombre moribundo que necesita la sanidad, vemos que es un caso de un oficial, ¿sí?, que está a punto de morir. Amén. Y la humanidad, hermano, conforme a este caso, la humanidad primero necesita la que quedamos. Nicodemo representaba ¿qué?
la regeneración. O sea, yo ya fui salvo, ya fui regenerado, pero todavía sigo necesitando. Ahora que fui regenerado, ¿qué necesito? El disfrute. El disfrute. Tengo que tener a Cristo como mi disfrute. Él tiene que saciar mi sed. Bueno, ahora ya Él sació mi sed. Ahora necesito la sanidad porque soy un hombre moribundo. Amén. Entonces todos necesitamos cierta medida de sanidad, hermanos. Amén. Primero entonces necesitamos la regeneración, después necesitamos la satisfacción y después la sanidad. Y el hecho de que yo tenga 50, 60, 20, 5, 1 años en el Evangelio, necesito la sanidad. Cierta sanidad del Señor, amén. Entonces, fíjate bien, hermano. Somos personas caídas, débiles y frágiles y necesitamos sanidad. Por eso nos hace falta la sanidad del Señor. Amén. Si una persona tiene sanidad del Señor, su muerte se convierte en vida. Mira, hermano, dice Romanos 8:10. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Amén. Muchas de las veces, hermano, cuando nosotros nos enfermamos, hay una parte de nuestro cuerpo, hermano, que está enferma o que se enferma. Esa parte está muerta y necesita la sanidad del Señor. Y cuando la vida de Dios, cuando Cristo como nuestra vida, hermano, toma posesión de esa parte que está muerta, hay sanidad. ¿Qué es lo que me sana a mí, hermano? ¿Qué es lo que sana mi cuerpo? Mira, hermano, las enfermedades se producen de lo que no se ve en el mundo espiritual, hermano. Ahí es donde inicia toda la cuestión. Y después de ahí se va a el alma y luego se manifiesta en lo físico. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos la sanidad del Señor que es a través de su vida. ¿Sí? Y cuando nosotros, hermanos, le permitamos o le cedamos terreno al Espíritu que mora en nosotros, porque acuérdate que el Espíritu Santo mora en ti. Cuando tú le cedas el terreno a ese Espíritu, ¿sí? Ese Espíritu se va a extender por todo tu cuerpo, por todo tu ser, por tu alma, por tu cuerpo, por tu espíritu, y hará que tu cuerpo mortal sane. Que tu cuerpo, que esa parte que está enferma, sea llena de vida. ¿Cuál doctor? ¿Cuál doctor, hermano? Así como la vida de Dios sana, la vida de Dios transforma. Deja ayuno para poder menguar la carne y que ya no tenga debilidades. No, hermano, la vida de Dios necesita extenderse en todo tu ser. Ese es el objetivo de la vida. Ese es el trabajo de la vida. Sanarte, restaurarte, transformarte. ¿Sí? ¿Qué es lo que te da la paz? La vida. El gozo, la vida. Entonces, tenemos que dejar que la vida haga su trabajo en nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que permitir
que esta vida sea una vida cuádruple. ¿Cuál es esta vida cuádruple? La vida que está en el Espíritu Divino. La vida que está en nuestro espíritu. La vida que está en nuestra alma y la vida que está en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, solamente de esa manera todo nuestro ser va a ser sanado. Solamente, hermano. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia. ¿Por qué tenemos que ser saturados con la vida divina de Dios? Porque eso es lo que nos va a sanar. Si yo quiero que mis emociones, hermano, sean restauradas, quien se va a encargar de eso no es el psicólogo, porque él nada más te va a sacar dinero. ¿Sí? Quien se va a encargar de eso va a ser la vida que Dios ha depositado en ti. Amén. Y en eso consiste la sanidad. En eso consiste. Entonces, cuando la vida divina entra en una persona, o cuando la vida divina entra en mi ser, esa persona sana. Yo era una persona enferma emocional. ¿Sí sabes lo que es ser enfermo emocional? Que te dejas llevar por las emociones, que tus emociones toman todo el tiempo, te controlan. Yo era un enfermo emocional, hermano, pero esta vida de la cual te hablo me ha sanado. El día de hoy ya no me dejo llevar por los celos. ¿Por qué? Porque la vida ha tomado posesión de mi alma. Entonces acuérdate que quedamos que el alma se compone de 3 cosas. ¿Sí te acuerdas cuáles eran? La mente, la voluntad y las emociones. Y luego vemos la primera parte del espíritu, que es la conciencia, y estas 4 forman el corazón. ¿Sí? Entonces, tenemos que permitir que esta vida tome control de mi espíritu primeramente. El espíritu se compone de tu conciencia, ¿sí? Y de tu discernimiento. Esas son las 2 partes del espíritu, la conciencia y el discernimiento. Y luego el alma se compone de tu mente, de tu voluntad y de tus emociones. Amén. Y el cuerpo pues se compone de muchos miembros. Entonces, tenemos que dejar, hermano, que primeramente el Señor tome posesión de mi espíritu y después tome posesión de mi alma para que mi cuerpo esté sano y saludable. ¿Sí? Que la vida de Dios, hermano, que ha depositado en ti se esparza, se extienda en todo. Pero yo tengo que permitirle al Señor. Amén. Entonces, solamente así, hermano, podemos convertirnos de muerte a vida. Y solamente así podremos ser sanos. Entonces, tú entiendes el día de hoy por qué dice la Escritura que ya hemos sido sanados. Porque ya la vida de Dios está en ti. Ahora solamente permite que haga su trabajo. Deja que la vida trabaje, que trabaje todos los días. Amén. Gloria a Dios. Entonces, entre más seamos sanados, hermano, mira, mi mente tiene que ser sanada, mis emociones tienen que ser sanadas, mi voluntad tiene que ser sanada, ¿sí? Mi conciencia tiene que ser sanada. Y entre más yo vaya siendo sanado, hermano, ¿sí? Más transformado voy a ir siendo. Entre más sanado vaya siendo, más me voy a parecer a Cristo. Amén. Entonces, hay que darle gracias al Señor por lo que hace en nuestras vidas. Amén.
Vamos a ponernos de pie, Padre, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Apóyanos, hermana. Padre bueno, te damos gracias por este servicio en este primer inicio de semana, Señor. Sé que has hablado en nuestras vidas, Padre, por ello te doy gracias, Señor, y permítenos, Señor, a partir de hoy, Señor, dar paso a esa regeneración, a esa satisfacción y a esa voluntad, Señor, que es la que no nos permite estar en vida, Señor. Que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de los huesos, Señor, porque sabemos que en la carne a veces queremos que alguien nos dé ese abrazo de forma física, pero ¿quién mejor que tú, Señor? Que nos dé ese abrazo que necesitamos. ¿Quién mejor que tú, Señor, que tú nos llenas con tu santo y bendito Espíritu? Permítelo, Señor, si es tu voluntad, seguir conociendo de tu bendita palabra como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Esta palabra vivificante, Señor Jesús, que es vida. Nos despedimos de este lugar, más no de tu presencia, bendito Padre, porque sé que tú habitas en cada uno de nosotros. Le ofrecemos una ofrenda de palmas al Señor y nos despedimos por este primer día de semana. Amén.